Saludos. Gracias a la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodoaldo Rusián, UPTOS CR, y al Cuarto Congreso de Investigación e Innovación UPTOS CR 2022 de Venezuela por permitirme ser parte de la historia científica de su país y de su alta casa de estudios. Mi nombre es Wanda Román. Desde República Dominicana vengo a presentarles mi investigación sobre la salud mental en profesionales de la psicología en tiempos de pandemia por COVID-19. En el país soy maestra, investigadora, imparto mis labores en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, específicamente en el recinto Luis Napoleón Núñez Molina, ubicado en el corazón del país, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y en la Universidad Abierta para Adultos UAS. La pandemia por COVID-19 ha obligado desde marzo de 2020 al cierre total de las actividades que realizaban los dominicanos, al decretar el aislamiento social de índole preventivo y obligatorio, al igual que en todos los países, el cierre fue de manera gradual. Toda la sociedad se vio obligada a adoptar medidas drásticas para prevenir el contagio, como fue el distanciamiento social, el cual tuvo una especial repercusión psicológica entre los ciudadanos. Como resultado de esto, la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, ASODOPSI, de manera inmediata y urgente, al observar el temor y el miedo que la ciudadanía sentía por el confinamiento y las medidas restrictivas que desde el Estado se tomaron por orden de la Organización Mundial de la Salud, OMS, procedió a reunir a un grupo de profesionales de la psicología y de la salud mental que se sentían preparados y dispuestos en buscar estrategias que pudieran ayudar a la población dominicana a mantener el equilibrio de sus vidas por el efecto del confinamiento que provocaría en gran parte de la población. Díaz y otros manifestaron en un estudio que realizaron en el 2020 que tras un evento traumático surgen direcciones emergentes que movilizan recursos en los grupos que ayudan a hacer frente a nuevas situaciones. Desde ese momento, los profesionales de la psicología se han sentido comprometidos en brindar ayuda como medida de prevención, pues se organizaron y elaboraron una guía que conformó una línea telefónica de ayuda gratuita, donde las personas podían hacer llamadas, eran asistidos por estos profesionales y se les podían brindar los primeros auxilios psicológicos, los cuales, bueno, pues trataban de estabilizar la situación emocional por la cual las personas estaban pasando. Como el COVID se convirtió en un peligro de salud integral para las personas infectadas y sus cuidadores, pues los primeros auxilios psicológicos se convirtieron en una estrategia de brindar una breve ayuda a quien lo requiriera, ya que el objetivo, bueno, pues era normalizar ese estado tanto emocional como conductual de las personas que lo solicitaban. Heredia y Guarnizo en el 2021 hicieron un estudio donde establecieron y reforzaron que los primeros auxilios psicológicos, bueno, pues deben ser cortos y puntuales y que los psicólogos eran las personas más capaces e idóneos de hacerlo de manera efectiva, y así se fue realizando en la medida que los profesionales de la psicología pues iban haciendo estas intervenciones psicológicas breves. Desde la SODOPSI se planificó un arduo programa de formación continua para los mismos profesionales que conformaban los equipos y que pudieran atender de manera práctica los casos que se les presentaban. Se incluyeron programas de educación ciudadana para la población en general, tomando como punto de fortaleza el dominio y especialización de cada uno de los profesionales que la psicología poseía, y que la población también, bueno, pues pudiera aprender a manejar situaciones en tiempos de crisis como la que fue generada por la llegada del COVID-19. Este estudio coincide por el realizado por Valdés y otros en el 2020, quienes manifestaron razones similares para realizarlo, debido a que los psicólogos que eran voluntarios realizaban un arduo trabajo durante la pandemia. Quisieron obtener información directa de cómo estaban ellos,
en su salud mental, ya que como seres humanos manejan emociones propias, viviendo lo mismo que las personas que ellos ayudaban. Era imperante saber el manejo de la situación vivida y si también les estaba perturbando directamente, no solo a ellos, sino también a sus familiares. No solo en cuestión laboral, sino también a nivel psicoemocional. Es necesario prestar atención psicológica al personal de la salud, que por su trabajo directo con personas en la categoría de casos sospechosos o confirmados, también debían someterse después a un periodo de días de intensa labor y luego a periodos de cuarentena. En estos casos, las tensiones propias de la labor que realizaban, las conductas del estricto rigor, casi rituales, que debían asumir de una manera permanente por periodos prolongados para su propia protección y la de los demás, el riesgo de vida al que se habían visto sometidos, acompañado de preocupaciones lógicas por su futuro personal y familiar, unido a los cambios necesarios de una rutina de trabajo, son factores coadyuvantes para que sufran daños psicológicos. Cuadra y otro en el 2020 mostraron que los trabajadores de la salud en diferentes países, tales como Irlanda, China, Estados Unidos, entre otros, pues mostraron ciertos comportamientos que fueron vistos como impacto psicológico de ese grupo de profesionales. Además, mostraban una alta preocupación excesiva por miedo a la infección por COVID, por otro lado, un mayor nivel de estrés laboral, además de síntomas de ansiedad, depresión y alteración en el sueño. Ese grupo de profesionales mostraba una alta preocupación excesiva por miedo a la infección por COVID-19. Razones por la cual se quiso valorar todo este esfuerzo, ya que las personas a nivel mundial pues reflejaban cómo la pandemia por COVID-19 los afectaba y los profesionales de la psicología en nuestro país no estaban exentos de sobrellevar estos padecimientos. Por eso para nosotros fue importante poder saber cómo estaba la salud mental de los profesionales de la psicología en tiempos de pandemia por COVID-19. Pues podemos ver, ¿verdad?, que es una investigación de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de corte transversal. El tipo de investigación es de campo y las técnicas e instrumentos utilizadas, bueno, utilizamos una encuesta. Dentro de esa encuesta, pues contábamos con un cuestionario que tenía varias partes, lo vamos a explicar más adelante, y agregamos la prueba del DAS 21 en ese cuestionario. Las tres escalas que conformaban este autorreporte, esta prueba, era de manera dimensional, donde se evaluaba la presencia e intensidad de estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés específicamente. Cada ítem, ¿verdad?, se correspondía de acuerdo con la presencia e intensidad de cada síntoma que ellos pudieron haber estado padeciendo. En la escala de depresión se evaluaba disforia, falta de sentido, autodepreciación, falta de interés y anedonia. La escala de ansiedad considera síntomas subjetivos y somáticos de miedo, activación automática, ansiedad, situación y experiencia subjetiva de afecto ansioso, mientras que la escala de estrés evaluó la activación persistente, no específico, ¿verdad?, dificultad para relajarse, irritabilidad e impaciencia. Los profesionales que completaron este formulario, un formulario de Google, fue enviado por los grupos de WhatsApp para que fuera contestado de manera aleatoria. Los profesionales, las personas que consintieron el llenado del formulario, pues llegó a un número de 152, de los cuales el 11% era hombre y el 89% eran mujeres, con una media en edad entre 39 y 40 años respectivamente. Profesionales que completaron la encuesta vivían en un 36% en la provincia de Santo Domingo, en un 10% Puerto Plata y La Romana, un 9% Santiago y un 7% San Cristóbal y el Distrito Nacional. Los demás, en porcientos menores, vivían en otras provincias del país.
El instrumento utilizado estuvo compuesto por estos elementos que presentamos en esta tabla, desde la parte del consentimiento informado hasta determinar el riesgo en la salud mental de los profesionales de la salud. Dresser and Dresser en el 2021 ampliaron una tabla donde tenían todas las vacunas que se fueron aprobando a nivel de Latinoamérica. Vemos aquí 3 de ellas que fueron las que se aprobaron en la República Dominicana en el mismo orden de aprobación. Primero la AstraZeneca, después la Pfizer y después la Sinovac. Todos los dominicanos fueron recibiendo una de estas 3 vacunas, aunque las 2 últimas fueron las aprobadas en último lugar. Globales de los profesionales de la psicología. En sentido general, ¿verdad? Cuando se hace la valoración del DAS 21, sacando la media global, como le acabamos de decir, pues la tabla se refleja así, el gráfico que tenemos a la izquierda. Podemos observar que no presentaron ni ansiedad ni depresión, ¿verdad? Estos profesionales, no obstante, si comparan el número que tenemos aquí, el 15, y lo buscamos en estrés en la tabla, pues podemos determinar, ¿verdad?, que caen dentro de la escala de severidad, lo que puede establecer que estos profesionales que formaron parte del estudio, pues presentan severa dificultad para relajarse, para controlar sus niveles de irritabilidad y los niveles de impaciencia. Entonces, ¿verdad? Que desde la llegada del COVID-19, estos profesionales de la salud mental han tomado gran relevancia a nivel mundial, han trabajado arduamente en normalizar situaciones que están incidiendo en las personas, no obstante, ellos también, como seres humanos, experimentaron situaciones similares. Los mismos han somatizado, aún sin estar positivo al COVID, por lo menos hasta el momento de dar respuesta al cuestionario. Y muchos establecían que aún sentían los síntomas. Habían tenido diagnóstico positivo por COVID, pero no fue necesario ser ingresados, y los que fueron ingresados solo se mantuvieron entre 14 y 29 días mientras persistieron sus síntomas por COVID. Su trabajo lo realizaron dentro y fuera del hogar, fueron sometidos a prueba PCR, tuvieron familiares que se contagiaron con el virus y precisaron aislamiento, aunque en una pequeña parte hubo que hospitalizar, y a algunos de ellos les falleció de 1 hasta 5 familiares, entre los que estaban familiares muy cercanos como hermanos y padres. Sufrieron cambios a nivel laboral, ya que muchos fueron, bueno, pues desvinculados, como habíamos dicho, y se tuvieron que dedicar al propio trabajo y a realizar visitas domiciliarias, contratos temporales, cambiaron de institución, estaban emocionalmente agotados por tanto trabajo y sentían mucha angustia por el aumento del COVID-19, lo que los ha llevado a no querer continuar sus labores. El impacto psicológico va desde moderado, muy leve a muy grave y de mayor a menor intensidad, llevándolos a sentir ansiedad, angustia, depresión, estrés, miedo a salir a trabajar y contagiarse y luego contagiar a la familia, sintiendo pánico al tener que salir a trabajar y adaptarse a la nueva situación, llevándolos al descontrol del área emocional. Este estudio tiene como fortaleza que se puede tener una visión, ¿verdad?, sobre cómo ha afectado la llegada del COVID a la salud mental, no solo de las personas que necesitaban y solicitaban ayuda psicológica durante la pandemia, sino también en nuestros propios profesionales de la psicología, los cuales se suponen también debían normalizar los estados emocionales de otras personas y que tal vez eran vistos como personas que, bueno, pues podían mantener un nivel emocional y de salud mental pues de manera regulada. Entonces, esto permitió establecer que no somos vulnerables porque yo pertenezco a ese grupo, a estos padecimientos de índole tanto somático como emocionales, y que esto le podía ocurrir también a ellos como a cualquiera de sus pacientes.
Muchas gracias.